Un cordial saludo, colegas. Mi nombre es Diana Jaramillo. Les hablo desde Medellín, Colombia. Soy profesora de la Universidad de Antioquia y hoy he venido a compartir con ustedes una conferencia eh, que la he titulado Sujetos maestros y subjetividades de maestros en la formación continuada de profesores que enseñan matemáticas. En primer lugar, pues agradecer la invitación que me extendieron los colegas Freddy González y Angélica Martínez para participar de este segundo Congreso Virtual Iberoamericano sobre formación de profesores de matemáticas, ciencia y tecnología. Agradecer a la Universidad Federal de Río Grande del Norte, bueno, y a todos los colegas brasileros, a la Sociedad Brasilera de Educación Matemática y a todos los colegas latinoamericanos que han participado en la organización de este evento. Realmente para mí es un gusto participar de los eventos en Brasil, toda vez que soy muy grata al el papel que cumplió Brasil en mi formación. Yo me formé en el doctorado en la Unicampi en Campinas, en el estado de San Pablo. Bueno, como les decía entonces, yo soy de la Universidad de Antioquia y hago parte de este grupo de investigación que llamamos Matemática, Educación y Sociedad. Es desde esta mirada teórica, una de las miradas teóricas que manejamos en este grupo, desde donde yo les voy a hablar en esta conferencia. Bueno, el propósito fundamental en esta conferencia, mi propósito es discutir el papel clave que la educación matemática, desde una perspectiva histórico-cultural de la educación, otorga al sujeto maestro y a la constitución de su subjetividad a través de la formación continua de maestros que enseñan matemáticas. Un sujeto que es, ante todo, un sujeto histórico, social, cultural y político. Esta conferencia la estoy fundamentando teórica y metodológicamente en investigaciones realizadas en esa perspectiva y traigo específicamente algunas ejemplificaciones sobre el valor de interactuar con, por y para el maestro como sujeto, tanto en su formación inicial como en su formación continuada. Pienso que la reconstitución de la subjetividad del maestro será clave en otra apuesta por la formación de maestros que enseñen matemáticas, si se quiere romper ese modelo de la racionalidad técnico-instrumental para la formación de maestros. Entonces voy a traer acá ejemplos de estas tres tesis: Jaramillo 2003, Tamayo 2012, Cadavid 2017. Noten que hablo del profesor que enseña matemáticas porque esto fue uno de mis aprendizajes en Brasil, entender que la mayoría de los profesores que enseñan matemáticas en nuestras instituciones de enseñanza básica, primaria, secundaria y técnica, inclusive superior, no necesariamente han sido formados como maestros de matemáticas. Tenemos muchos otros profesionales que enseñan también matemáticas. Entonces hablamos para todos esos profesionales, todos los que enseñamos matemáticas. Estos son los trabajos entonces sobre los cuales traigo algunas ideas. Esta que fue mi tesis doctoral, la segunda que es una tesis de maestría, donde trabajamos la resignificación del currículo escolar indígena con una comunidad especial indígena llamada la comunidad indígena Dule Alto Caimán. Y también traigo ejemplos de este trabajo doctoral que desarrolló la profesora Luz Adriana Cadavid en 2017, Constitución de la subjetividad del sujeto maestro que enseña matemáticas desde y para la actividad pedagógica. Aprovecho para darle un agradecimiento muy especial a todos mis estudiantes de maestría y doctorado porque con ellos hemos venido construyendo un camino en esta perspectiva. Bueno, entonces, digamos que a modo de agenda, esto será lo que voy a mostrar en esta conferencia. Voy a hablar un poco sobre la práctica pedagógica, sobre la formación de maestros, sobre unas tensiones que se produce en, en esa relación práctica pedagógica y formación de maestros, y bueno, cómo concebimos al sujeto maestro y cómo se constituyen o reconstituyen esas subjetividades.
Bueno, entonces en primera instancia voy a hablar sobre la práctica pedagógica. Es claro que esta es una conferencia de 45, 50 minutos, no nos va a dar tiempo para profundizar en cada uno de estos elementos, pero la idea sí es dejar pues como algunas ideas para que ustedes las piensen también. Bueno, ¿cómo concibo yo esa práctica pedagógica? Esa práctica pedagógica la he denominado auténtica, ya vamos a ver por qué. La concibo como una convergencia en un espacio y en un tiempo, en espacios y tiempos determinados, donde confluyen cuatro o convergen cuatro elementos clave. Unos que son los contextos, otros que son los currículos o el currículo, y convergen también dos sujetos importantes protagónicos como son el sujeto maestro y el sujeto estudiante, ¿no? Eh, Digo que en espacios y tiempos determinados porque cada clase, cada momento, cada lugar, cada época propicia un espacio diferente para esa convergencia de estos cuatro elementos. Y hablamos, esta línea roja que está así interlineada, quiero decir con ello un poco mostrar esa complejidad de la práctica pedagógica. Ya lo voy a explicar. Entonces, hay dos sujetos, el sujeto maestro y el sujeto estudiante. Cada uno de ellos llega a ese espacio en ese tiempo con unas experiencias auténticas. Cuando hablamos acá de experiencias auténticas, las estoy tomando en el sentido colocado por La Rosa, eh, cuando habla de la experiencia auténtica. Eh, en esa convergencia entonces con esas experiencias auténticas del sujeto profesor, del sujeto estudiante, esos contextos y de ese currículo, digo yo que allí acontece una práctica pedagógica auténtica. O sea, cuando se asumen, se comprenden, se entienden también esas experiencias auténticas. Claro, esta línea roja muestra la complejidad, o sea, no es un evento que responda, la práctica pedagógica no es un evento que responda a un modelo causa y efecto, muy por el contrario, mm, se acerca más a aquella lógica de la complejidad o a aquella perspectiva de la complejidad colocada por Morin en su filosofía pues de la complejidad y que autores como Arnauz, por mencionar solo una de esas autoras, han llevado a toda esa teoría de la complejidad a la práctica pedagógica. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son esas comprensiones que tenemos sobre qué son los contextos, qué entendemos por currículo, qué entendemos por sujeto maestro y por sujeto estudiante? Mm, yo acostumbro traer esta diapositiva, este slide, porque lo hemos ido constituyendo a lo largo de los trabajos en las diferentes instituciones donde los estudiantes de maestría y doctorado hacemos investigación y intento mostrar acá como una diversidad, ¿no? Una diversidad social, cultural, política, histórica en la que habitan los sujetos. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de un maestro y una estudiante indígena en una comunidad Tule. Acá tenemos imágenes de la escuela, la construcción de la escuela. Acá tenemos una maestra en una escuela pública de Medellín con sus alumnos. Acá tenemos algunos alumnos de una escuela rural en Antioquia. Bueno, estas imágenes es entonces para como ubicarnos en esa diversidad, en estos aspectos que ya mencionaba, social, cultural, política, histórica, en la que habitamos los sujetos, ¿cuáles sujetos? Entonces, vamos a ver, aquí con las imágenes vemos entonces a un sujeto maestro indígena, a un sujeto alumna indígena, estudiante indígena, a un sujeto maestra eh, de un contexto público de una ciudad y a unos niños, alumnos sujetos de ese contexto. Mm, ¿Y qué estamos comprendiendo entonces por currículo escolar, no? Acá retomo esta diapositiva que fue elaborada por Tamayo en 2012. Mm, ¿Cómo hemos ido comprendiendo el currículo escolar? Bueno,
lo asumimos desde una perspectiva crítica. En esa perspectiva crítica basada en autores como Tomás Tadeo da Silva, Veiga Nieto y otros autores brasileros, mmm, bueno, y la pedagogía crítica, que desde mi punto de vista su padre fue Paulo Freire y que posteriormente Giraud y otros autores americanos, europeos, brasileros, tomaron muchas de esas ideas para construir esa perspectiva que hoy llamamos crítica. En esa perspectiva, creemos que ese currículo escolar eh, que está compuesto por diferentes, o sea, diferentes personas participan de construir esa concepción de currículo escolar, llamemos estudiantes, llamemos las políticas gubernamentales, los maestros, los padres de familia o acudientes, que tradicionalmente ese currículo escolar ha respondido a preguntas como qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, por qué enseñar. Sin embargo, en esta perspectiva crítica, aprendimos con Tomás Tadeo da Silva una pregunta muy importante: ¿a quién enseñar? Ese a quién nos remite a pensar en ese sujeto estudiante, ¿no? Nosotros hemos agregado otra pregunta: ¿quién? O sea, ¿quién enseña? Ese quién también se corresponde con un maestro, que es un sujeto maestro. Ambos, el a quién y el quién, es decir, el alumno y el maestro, son sujetos que habitan en esa diversidad cultural, social, política. Bueno, y ese currículo escolar también habla de un conocimiento, en este caso un conocimiento matemático, eh, que lo estamos construyendo en esta perspectiva en una dialéctica con las prácticas sociales. Esta es una idea pues general de cómo estamos concibiendo el currículo escolar. ¿Y de cuál conocimiento matemático estamos hablando? ¿A qué nos referimos con ese conocimiento matemático? Entonces, también en esta perspectiva histórico-cultural, el conocimiento matemático es visto como un producto de la actividad humana que se forma durante el desarrollo de soluciones a problemas creados en las interacciones que produce el modo humano de vivir socialmente en un determinado tiempo y en un determinado contexto. Estas ideas pues son de varios autores que trabajamos en esta perspectiva. Menciono a Moura y menciono a Luis Radford, ¿no? Es decir, el conocimiento matemático está acá en la mitad de esta flecha, eh, en esa relación que se produce entre el ser humano y la naturaleza, en esa búsqueda del ser humano para solucionar algunos problemas que le plantea la naturaleza, en esa búsqueda de construir un modo humano de vivir socialmente, ¿no? Y cómo comprendemos esas prácticas sociales. Entonces ya decía que para nosotros el conocimiento matemático siempre está en una dialéctica con unas prácticas sociales. Bueno, para nosotros esas prácticas sociales nos apoyamos en autores como Miguel fundamentalmente, también como Caraza. Esas prácticas sociales se producen en tiempos y espacios particulares, eh, donde se legitiman unas relaciones entre hombre y naturaleza. Esas prácticas sociales tienen que ver con actividades de orden físico, intelectual, afectivo, emocional, ético. eh, Repito, que son legitimadas por el contexto cultural donde se desenvuelven, ¿no? Y decimos nosotros que esas prácticas sociales legitiman el conocimiento matemático, ¿no? Es decir, la práctica social y el conocimiento matemático se configuran como una unidad dialéctica, ¿no? Es claro, dice Caraza, esa producción del conocimiento matemático se da justamente en esa búsqueda de la transformación, en esa búsqueda de limpiar las contradicciones, de esclarecer las dudas, las tensiones que se producen entre esa relación hombre-naturaleza que antes decíamos, ¿no? Entonces, estas son como unas primeras concepciones
que me parecen importantes tener. Me parece importante tener esas concepciones, mostrarlas. Sobre la formación de maestros. Bueno, eh, cuando yo hablo del maestro o de la formación de maestros, me refiero fundamentalmente a un maestro de la vida real, ¿no? O sea, cuando trabajamos esos procesos de formación inicial de maestros o formación continua de maestros, al maestro de la vida real. Para mí ese maestro de la vida real es ese maestro que está cotidianamente dando clase en la escuela e interactuando con la realidad de esa escuela, sea pública o sea particular, ¿cierto? Un maestro que constantemente está enfrentando los dilemas entre lo que él debería hacer y hacer y lo que realmente es y hace en la escuela. Un maestro que continuamente está reelaborando su trabajo entre el trabajo prescrito y el trabajo real. Un maestro que está siempre confrontando la práctica docente que sueña con la que debe realizar. Ese maestro normalmente se encuentra en una dicotomía, ¿no? Ese maestro de la vida real que se la está ya luchando, enfrentando todas esas eh, realidades, debilidades, fortalezas de la escuela y de la realidad de la escuela y de la sociedad, está constantemente en este dilema. Entonces, de un lado están todos los discursos y teorías de las instituciones formadoras, llámense universidades, escuelas normales, evaluaciones externas, y de otro lado está la escuela y la práctica pedagógica real, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, para ese maestro de la vida real, ¿cómo contribuir, que nos hacemos como formadores, ¿no? ¿Cómo contribuir para una formación de maestros que les posibilite una mayor aproximación entre la realidad de la escuela con los discursos y prácticas de las instituciones formadoras? Una formación que también les posibilite una mejor comprensión de la complejidad que la práctica pedagógica encierra. O sea, yo creo que esas son unas preguntas que nos hemos hecho en la formación de maestros, que nos seguimos haciendo y que yo creo que son unas preguntas que vamos dando respuestas parciales, pero que seguramente no daremos unas respuestas generales, ¿no? Entonces, sobre esa formación quiero tomar algunas ideas, unas traídas de Moura, Oriosvaldo Moura. La formación del profesional en educación matemática es un fenómeno complejo, pero el desencadenador del proceso de formación es el cambio de paradigma sobre lo que es este profesional y sobre los procesos de adquisición de conocimiento humano. Es por eso que considerar al profesor como sujeto y profesional es un punto de partida para el desencadenamiento de acciones educativas que promuevan su formación continuada. Digamos que esta idea es clave para nosotros. Dice este autor, nuestro presupuesto básico es que el profesor se forma al interactuar con sus pares, movido por un motivo personal y colectivo. También digo yo en uno de los artículos, ¿para qué sirve la formación si no es para posibilitar el descubrimiento y el crecimiento de sí mismo? Y por consiguiente, si no es para posibilitar el descubrimiento y crecimiento del mundo que le rodea a cada sujeto. Digamos que estos son unos presupuestos importantes en esta perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cuál paradigma de formación asumimos? Todos o varios hemos escuchado hablar de la racionalidad técnica, un término que en su momento trajo Sean 1992, pero que muchos investigadores pues hemos discutido a lo largo de estos últimos años, ¿no? En esa perspectiva de la racionalidad técnica, la enseñanza es concebida como una ciencia aplicada y el maestro como un técnico que debe aplicar los conocimientos científicos generalmente producidos por otros. Unos conocimientos científicos que generalmente producimos los investigadores o producen los tecnócratas de turno de cada uno de los ministerios de educación, ¿no? En ese tipo de racionalidad, la institución escolar debe ser, ante todo, eficaz y eficiente. Esa es una idea pues que ya Marcelo
Carlos Marcelo nos traía en 1999 y repito pues que algunos hemos venido abordando en los últimos años, pero para ponerla en cuestión. Es decir, no es en ese paradigma la racionalidad técnica en la cual yo creo o yo apuesto, ¿no? Más bien basada en muchos autores, filósofos de la filosofía del lenguaje, de la filosofía de la complejidad, de la filosofía de la educación, yo creo más bien en esta idea de formación, ¿no? La formación del maestro es un proceso vivido por cada uno con base en sus propias experiencias y en una permanente dialéctica entre sí mismo y los otros. Sí mismo el maestro y esos otros que pueden ser, entre comillas, formadores, colegas, estudiantes, etcétera. Digo entre comillas formadores porque en esta perspectiva de formación vamos a ver que nadie forma a nadie, cada uno se forma a sí mismo. Por lo tanto, la formación del maestro en mi paradigma está lejos de ser comprendida como un simple entrenamiento, capacitación o reciclaje del maestro. La formación no responde a un modelo de causa y efecto donde el formador dice y el maestro reproduce lo dicho. Por el contrario, el maestro en comunión con sus estudiantes, sus colegas y el formador, entre otros, pasa a comprenderse como un maestro inacabado y por lo tanto a buscar su propia transformación, una comprensión y una transformación que exigen del maestro una constante reflexión e investigación. Entonces, me parece que aquí las ideas claves son, es un proceso individual, eh, luego vamos a ver que ese individual está en dialéctica con el colectivo, con base en sus propias experiencias, mmm, no responde a un modelo de causa y efecto, eh, siempre el maestro en comunión con esos estudiantes, sus colegas y los formadores, siempre está en la búsqueda de una transformación y ahí hacemos una apuesta importante por procesos de reflexión e investigación, o sea, formación inicial y continuada que consideren los procesos de reflexión e investigación. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas tensiones que empezamos a percibir, cierto? Maestros, investigadores, instituciones escolares y otras comunidades empezamos a percibir diferentes tensiones, ¿no? Entonces, esas tensiones se producen al interior de la sociedad, de la escuela y del currículo. Tensiones que son producto de qué. Antes de continuar, ustedes han visto que pongo muchas fotografías, sí, en efecto son fotografías que hablan de los trabajos que nosotros realizamos en las instituciones, sea con los estudiantes, sea con los maestros. Acá, por ejemplo, tenemos maestros de diferentes grupos culturales, teníamos aquí maestros indígenas, teníamos acá maestros de la ciudad, en fin. Bueno, ¿cuáles? Esas tensiones son producto de qué entonces? Eh, Tensiones que ya lo mencionaban pues otros autores y creo que todos somos protagonistas de estas tensiones, derivados de un modelo de neoliberalismo, el neoliberalismo en la educación, la intromisión, la inmersión del neoliberalismo en la educación, como lo denuncia Marco Raúl Mejía en varios libros, artículos, y el neoconservadurismo, como lo denuncia Giraud y otros autores de la pedagogía crítica, lo que Giraud ha llamado el modelo neoneo, ¿no? Entonces, obviamente no me puedo tener pues en cada uno de estos elementos, ese modelo neoliberal en la educación habla de la disminución del gasto por estudiante, el aumento de número de estudiantes por salón de clase, la transferencia de la educación a los gobiernos locales, la gestión de esos centros educativos a grupos privados, ONGs, etcétera, y subsidios a centros privados de educación, reducción de la remuneración docente, aumento de horas lectivas, es decir, no es que el salario se reduzca en términos de la moneda de cada país, en nuestro caso del peso o en el caso brasilero del real, sino por el mismo salario tenemos que atender a más horas lectivas de clase y a un número mayor de estudiantes.
control de cuentas y gestión por comunidades locales y capitación, es decir, asignación de recursos por estudiante atendido. Dicen estos autores entonces eh, y decimos que ese modelo de esa intromisión del neoliberalismo en la educación ha generado eh, unos procesos, unos resultados, unas cosas. Por ejemplo, que la exclusión y discriminación. Entonces aparecen procesos de racismo, de xenofobia, de sexismo, de clasismo, un desconocimiento de la diversidad y del interculturalismo, ¿no? Eh, ya voy a explicar eso. Una homogenización controlada por una regulación externa, traducida en proyectos nacionales de evaluación, tanto del estudiante, del maestro, como de las instituciones, ¿no? Desplazamientos, dualidad entre minorías y mayorías, dualidad entre información versus formación. Es decir, de un lado, las constituciones políticas de nuestros países reconocen la diversidad, reconocen que los procesos educativos deben atender a la diversidad y al interculturalismo, pero al mismo tiempo, a través de evaluaciones externas, se atiende a un proceso de homogenización, ¿no? Es decir, independientemente del contexto diverso o del contexto cultural en el que se desarrolle el sujeto maestro y el sujeto alumno, todos deben atender a las mismas pruebas, los estudiantes, los maestros y las instituciones. Se presenta también la dualidad entre información y formación. Pareciera entonces, como consecuencia de este modelo, que el papel del maestro de la escuela es informar. Creo yo que el papel de la escuela y del maestro es la formación, ¿no? Y coloco esta idea entonces, todo esto nos lleva a pensar que se ha olvidado la subjetividad del ser humano. Me parece que es quizás lo más grave, ¿no? Lo que resume todas estas ideas, el olvido de la subjetividad del ser humano. Algunas de esas tensiones, entonces, me voy a referir a esas tensiones políticas administrativas, a esas tensiones entre políticas administrativas que regulan la educación y las posibles prácticas curriculares. De un lado, entonces, el reconocimiento de los aspectos históricos, culturales, sociopolíticos de la diversidad y el interculturalismo, que ya decía yo, pues, que por las cartas magnas constitucionales de nuestros países hay que atender esas diversidades, ¿no? Pero de otro lado, ese deseo de homogenización a partir de esas evaluaciones externas, donde se ejerce un ejercicio de poder y de control sobre las instituciones, los educadores, los educandos y consecuentemente sobre las prácticas curriculares. O en segundo lugar, pareciera haber una superioridad de unos saberes que llamamos académicos o escolares, que son reconocidos y legitimados por las comunidades académicas. Esos saberes tienen una superioridad sobre los saberes propios de las prácticas cotidianas. Decimos nosotros que esos saberes son impedidos de ingresar a la escuela. Y una tercera tensión, dicen algunos autores, decimos, entre ellos Alexandrina Monteiro, cuando los saberes escolares desconocen o deslegitiman otra forma de conocimientos y de saberes, y obviamente de su producción, se genera una forma de exclusión social, pues esto conlleva a la deslegitimación de las prácticas sociales que dan sustento a dichos saberes. Esto ha denunciado han denunciado varios autores, entre ellos Boaventura eh, de Santos, Alexandrina Monteiro, bueno, muchos autores que estamos en contravía a ese modelo neoliberal. Entonces empezamos a pensar otros futuros posibles, otras utopías, otras posibilidades, ¿no? Creo yo que desde esa perspectiva histórico-cultural de la educación matemática, empezamos a pensar otros futuros posibles. Ahí retomo la expresión otros futuros posibles de Bakhtin, un filósofo del lenguaje
ruso, ¿no? Y en esos futuros posibles aparecen muchos cuestionamientos. Yo traigo aquí a colación algunos de esos cuestionamientos, me apoyo en todos estos autores. Cuestionamientos desde esa perspectiva histórico-cultural o desde una perspectiva sociopolítica, como es el caso, por ejemplo, de Paola Valero, ¿cierto? Algunos de esos interrogantes, cuestionamientos son, ¿cuáles son las relaciones entre conocimiento, comportamiento y cultura en la construcción de un pensamiento matemático? ¿Cómo se comprenden los contextos histórico-culturales y sociopolíticos en educación matemática? ¿Qué ocurriría si en lugar de mirar las prácticas socioculturales desde la matemática, miramos la matemática desde las prácticas socioculturales? Esa es una idea que nos trae Lizcano, Emanuel Lizcano, en sus libros, ¿no? ¿Cómo y cuáles currículos construir que consideren la matemática al servicio de las prácticas socioculturales? ¿Cómo se da la dialéctica entre las prácticas cotidianas y las prácticas escolares para la construcción, producción del conocimiento matemático? ¿Cómo dicha dialéctica determina procesos otros de aprendizaje y procesos otros de enseñanza al interior del aula de clase? Cómo algunos factores históricos, culturales que determinan los conocimientos matemáticos influencian los procesos de enseñanza y de aprendizaje de matemáticas al interior de las salones de clase. ¿Qué papel juega el lenguaje como elemento constitutivo del sujeto en la construcción del conocimiento matemático? ¿Cómo son las interacciones que se tejen entre los procesos de enseñanza y de aprendizaje al interior de la sala de clase mediadas por el conocimiento matemático en cuestión? ¿Cuáles son las representaciones y acciones de los maestros en los procesos de enseñanza y cuáles son las actividades matemáticas de los estudiantes, los procesos de aprendizaje mediados por un conocimiento matemático específico? ¿Cómo entender la actividad matemática en la construcción y producción de ese conocimiento matemático? Bueno, en general nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Y una de las grandes preguntas que yo me hago es, ¿cómo volver al sujeto de la educación en educación matemática? Eh, y estoy hablando cómo volver a ese sujeto considerando esa realidad y esa diversidad que mencionaba al comienzo, ¿no? Nos encontramos en unos contextos de hambre, de guerra, de desplazamientos, de irrespeto a las comunidades indígenas y afrodescendientes. En mi país, Colombia, cuando nos enfrentamos al paramilitarismo, a la guerra, al irrespeto por los niños, en fin, al irrespeto por el otro. Y en una realidad, retomo pues lo que ya había dicho, donde entendemos que hay diversos contextos y donde entendemos que hay diversas prácticas sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esa tradicional triada donde está de un lado el alumno, de un lado el conocimiento matemático y de otro lado el maestro? ¿Cómo se da esa relación entre esa triada? Además, en contextos donde aparecen todos estos elementos que aquí he colocado. Bueno, entonces, ¿a cuál sujeto nos estamos refiriendo, ¿no? Desde esa perspectiva histórico-cultural y basándome en estos autores, pues voy a tomar nomás dos sujetos que son clave en los procesos educativos, que es el sujeto estudiante y el sujeto maestro. Particularmente, pues es mi interés en esta conferencia referirme a ese sujeto maestro. Entonces, la pregunta desde la formación inicial y continuada de maestros, formación inicial y continua de maestros que enseñan matemáticas es cómo se reconstituye esa subjetividad del sujeto maestro que enseña matemáticas. Bueno, vamos a hablar entonces de ese sujeto. Cuando hablamos de sujeto, es, es, es un término que tiene, digamos, un significado, un sentido muy especial en esta perspectiva histórico-cultural, ¿no? Hablamos de que es un sujeto que lejos de ser un sujeto racional es un sujeto histórico,
Es decir, es un sujeto que no está determinado ni acabado, es un sujeto que constantemente está produciendo historia, constituye su singularidad en las y por las interrelaciones sociales, es un sujeto, al decir de Freire, que no es un sujeto que está siendo, que se va constituyendo constantemente, permanentemente, por medio de la interacción con el otro, que se constituye en la y por la intersubjetividad. Un sujeto que constituye su conciencia e identidad no en la coherencia, no en la armonía, sino en la contradicción. Es decir, un sujeto que se mueve diariamente en tensiones y esas tensiones hace que se constituya su propia conciencia. Es un sujeto que no está prescrito, que no está determinado, que no está acabado. Eh, es a ese sujeto es al que nos estamos refiriendo en esta perspectiva histórico-cultural. Bueno, ¿qué hemos aprendido entonces sobre la subjetividad? Eh, que los elementos constitutivos de la subjetividad de cada sujeto son diferentes, que esa reconstitución de la subjetividad es un viaje de formación que no tiene un mapa demarcado, es un viaje que no se transfiere, es personal. Cada sujeto sufre ese viaje de forma singular. Avanza, retrocede, sube, baja en diferentes estaciones de esos viajes. El sujeto maestro se va constituyendo a lo largo de la vida, siempre permeado por voces de otros. Llámese familia, instituciones escolares, maestros de estas instituciones, colegas de trabajo, iglesias, grupos políticos, en fin, voces anónimas también. Es decir, ese sujeto se constituye a partir de una dialéctica entre el individual y lo social, ¿no? Ahí hablamos de una dialéctica entre lo individual y lo social. Aquí yo quiero mostrarles, este es un mapa que yo he construido a lo largo de mi vida, basándome, perdón, en algunas ideas de Jorge La Rosa, filósofo de la educación de la Universidad de Barcelona, donde él habla, él utiliza una metáfora para hablar de la formación, utiliza la metáfora del viaje, ¿no? Voy a intentar explicarlo. O sea, yo voy a partir de un viaje, voy a iniciar un viaje a partir del yo. El yo es el sí mismo, que parte de lo que es, de lo que él conoce, de lo que le es familiar, de lo que es propio. La formación entonces lo que hace es propiciar un camino que lo va a llevar a salir de sí mismo, a llevarlo un viaje a lo desconocido. Ese viaje, ese camino no es un camino igual para todos, porque cada uno de nosotros nos podemos desviar por diferentes caminos, hasta llegar a un yo otro, es decir, de un yo me convierto en un yo en dialéctica con el otro a partir del momento en que se reconoce lo extraño como propio. Decir, bueno, y a partir de ese momento, ese sujeto ya en dialéctica con el otro vuelve, inicia un camino para regresar a sí mismo, ¿no? Varias cosas. Entonces, dice Jorge La Rosa, y yo concuerdo con él, ese viaje, en ese viaje, ese camino de formación, ¿cuál es el papel del que actúa como formador, en este caso de maestros? Propiciar experiencias auténticas, el autor habla de experiencias auténticas cuando producen transformaciones, metamorfosis. O sea, es el papel en la formación de profesores de producir experiencias auténticas que hagan que este ciclo entre el yo sí mismo y el yo otro sea un ciclo continuo, 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 ¿no? Dice el autor, entonces, en ese viaje continuo se llega a ser lo que se es también en un sentido de inacabamiento, es decir, ese sujeto nunca está terminado, siempre vive en un constante movimiento entre identificación y desidentificación, ¿no? Entonces, el papel del formador de maestros, ¿cuál es entonces? Propiciar esas
posibilidades de experiencias auténticas, es decir, que ayuden a que ese que estamos ayudando en su formación se transforme y produzca su propio camino de formación. Pero en ese camino de formación, cada voz es escuchada por cada sujeto de forma diferente. Unas voces hablan alto para algunos y otras voces hablan bajo para otros. Quiere decir, hay una dialéctica entre la singularidad y la pluralidad. En ese camino de formación hay una idea importante que la retomo de Bakhtin. Los géneros discursivos de los grupos de la vida cotidiana de cada sujeto hacen parte también de su propia subjetividad y van ganando nuevos sentidos a medida que la subjetividad se va reconstituyendo. Es decir, confirmamos entonces que también nos constituimos en esa subjetividad en y por el lenguaje, ¿no? Una subjetividad que se constituye como una lucha interna del sujeto en su autoconciencia, estoy hablando de autoconciencia en los términos bactinianos, siempre en una dialéctica, en un movimiento entre, o sea, siempre estamos en este movimiento, la subjetividad habita ahí, en un movimiento constante entre un yo y un otro, en un movimiento constante entre lo individual y lo social, entre lo singular y lo plural, entre el derecho y el revés, entre la reflexión y la refracción, y entre la identificación y la desidentificación. Es decir, esa subjetividad siempre está en movimiento y se mueve entonces a partir de esas experiencias auténticas que ha de propiciar el formador para movilizar ese yo a un yo otro, eso individual a lo social, ese singular a lo plural, ese derecho al revés, ese derecho hacia el revés, la reflexión y la refracción, la identificación y desidentificación. Es decir, movimiento constante, una dialéctica constante. Quiero retomar acá algunas ideas que en la tesis de Luz Adriana trabajamos, de Luz Adriana Cadavid, eh, donde mostraban cómo toda esa subjetividad hacía parte también de esa apropiación, de esa actividad, de los significados que se iban constituyendo a lo largo de esa formación, del sentido personal, de la personalidad. Otra vez, ese yo y el otro. ¿Quién es el otro? El que no soy yo. Entre lo singular, lo plural, lo individual, lo colectivo, el revés, el derecho, la utopía y la realidad, de lo que se duda y de lo que se cree, y de una conciencia singular individual a una conciencia colectiva. Es decir, eh, mm, mm, hay un movimiento aquí en la mitad entre esa experiencia, la cotidianidad y ese movimiento, ¿no? La subjetividad entonces se reconstituye en él y por el contexto histórico-cultural del sujeto, su vida cotidiana y el papel social que desempeña en ese cotidiano, desde, en, para y por las prácticas sociales. Aquí retomo algunas imágenes de eh, unos otros sujetos maestros, en este caso son el maestro Richard y el maestro Francisco de la comunidad Dule, o sea, cómo la subjetividad de estos maestros se reconstituye de una manera diferente a cómo se reconstituye la subjetividad, por ejemplo, de estas maestras, ¿no? Este es un trabajo el trabajo de investigación de Luz Adriana. Estas maestras que enseñan matemáticas, ninguna de ellas fue formada en matemáticas, pero su trayectoria como maestras ha sido enseñar matemáticas en la escuela rural. Entonces, por ejemplo, la subjetividad de esta maestra Arnovia es una subjetividad que ella destaca como algunas voces que la constituyeron, la normal de Frontino. Yo, ella narra en esa investigación,
perdón. Ella narra entonces la investigación, como hay unas voces que la ayudan a constituir como la maestra de matemáticas que soy, entonces la normal de Frontino, entonces cuando se tuvo que desplazar a un colegio parroquial acá en Medellín, eh, cuando participó con su intención de ser monja, cuando llegó a otro municipio, ¿no? O sea, ella nos muestra todo ese recorrido que la ha ayudado a constituir como la maestra que soy, que enseña matemáticas. La maestra Araceli, aquí muestra diferentes voces, por ejemplo, las voces de los padres, del esposo, de los familiares del esposo, de las maestras de sus hijos, de la normal, diferentes municipios y escuelas que le han enseñado a través de las voces de los niños. La maestra Fabiola, entonces, las voces de papá y mamá, las voces de las maestras de la vereda, su sueño, el grupo de estudio de matemáticas, algunos proyectos que han ayudado a constituirla como la maestra que es actualmente. Y la maestra Olivia, eh, mm, voces particulares como el sargento de la policía, los castigos en la escuela, la normal, un esposo maestro. Bueno, es decir, con esta tesis aprendemos que estos caminos de formación de estas maestras no han sido caminos tranquilos, no han sido caminos prescritos, no han sido caminos donde predomina aquel modelo de la racionalidad técnica, donde decíamos allá al comienzo, donde un experto habla y estas profesoras se limitan a obedecer, ¿no? Son caminos que han sido mediados por lecturas, que han sido mediados por colegas, por estudiantes, por mm, procesos académicos. Son subjetividades diferentes. La subjetividad de esta maestra Arnovia es diferente a la subjetividad de esta maestra Araceli, de esta maestra Olivia, de esta maestra Fabiola. O sea, lo que hemos hecho en los procesos de formación continuada con estos maestros, igual lo digo con los maestros anteriores también, con estos maestros indígenas es a partir de esas historias de vida que ellos traen, del reconocimiento de esas subjetividades que ellos traen, del reconocimiento de las prácticas y de los contextos históricos, sociales, culturales en los que ellos se desenvuelven, eh, producir con, por y para ellos eh, unos procesos de formación que movilicen a cada uno de esos maestros. Bueno, yo creo que ya he terminado. Muchas gracias a todos. Ahí dejo entonces mi correo para quien quiera dialogar conmigo sobre las provocaciones que esta conferencia les pudo haber dejado. Muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a las personas que escuchen esta conferencia posterior.